en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor. Hizo como buen caballero añadir al suyo el nombre de su patria. Y llamarse Don Quijote de la Mancha. Lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Es que, es sin lugar a dudas la frase más famosa de la literatura universal. Totalmente. Es la puerta de entrada al mito literario por excelencia. Exacto. Y claro, la asunción general que todos tenemos desde hace siglos es que ese famoso lugar es, un comodín, una invención brillante de Cervantes para darle a la novela un aire así como de leyenda atemporal, sin pillarse los dedos con un código postal concreto. Claro, siempre se ha enseñado así, pero, a ver, la inmensa pregunta que vamos a desgranar en esta inmersión es precisamente ¿qué pasaría si esa premisa fuera falsa? O sea, si resulta que ese nombre supuestamente olvidado no es una abstracción, si resulta que es un lugar de ladrillo, polvo y viento, con coordenadas exactas en un mapa del Renacimiento. Y estoy seguro de que a quienes nos escuchan esto les va a volar la cabeza. Les va a fascinar, estoy segura. Porque la respuesta que proponen las fuentes que traemos hoy no se basa en suposiciones o tradiciones orales vagas, sino en una montaña de documentación histórica muy precisa. Archivos reales, ¿no? Exacto. Hablamos de archivos parroquiales del siglo XVI, testamentos polvorientos de hidalgos, mapas antiguos y documentos legales de la propia corona. Todo un material analizado a fondo por investigadores como José Ramón Rescalvo Patiño y Francisco Javier Escudero. Que señalan, sin dejar lugar a dudas, a una villa específica como el verdadero escenario de esos primeros 8 capítulos del Quijote. Y ese lugar es Miguel Esteban. Así es. Y fíjate, lo que resulta verdaderamente revelador de todas estas fuentes es descubrir cómo trabajaba realmente Cervantes, porque siempre lo imaginamos como un creador de fantasías puras, un genio inventando en su escritorio. Ya, y los documentos sugieren que operaba casi como un periodista de investigación local. O sea, tomaba notas de pleitos, de los vecinos reales, de los caminos. Eso es, documentaba una realidad que tenía muy a mano y luego, claro, pasaba todo eso por el filtro de su genialidad. Pero para entender por qué Miguel Esteban, con tantas pruebas a su favor, ha estado oculto a plena vista 4 siglos, hay que mirar el mapa. Hay que entender el problema de tener un vecino demasiado famoso. El contexto de la época, vaya. Exacto. El contexto jurisdiccional es la clave. A Miguel Esteban se le ha considerado siempre un pueblo invisible en la ruta cervantina oficial. Cervantes nunca cita su nombre explícitamente en el libro. Ni siquiera para ubicar a algún personaje secundario de pasada. Nada. Así que cuando llegaron los académicos en los siglos XIX y XX a trazar la ruta del Quijote oficial para los centenarios, pues simplemente pasaron de largo. No había mención literal, no hay parada turística. Es una dinámica que me parece fascinante. Es, a ver cómo lo digo, como la tragedia del hermano mediano. Cabe imaginar la situación de una villa manchega que tiene toda la infraestructura narrativa del libro, pero que vive pegada literalmente pared con pared a una superestrella internacional de la época. Y esa superestrella de rock literario es, por supuesto, el Toboso. Claro, el Toboso sí que está anclado a la posteridad con luces de neón por ser la cuna de Dulcinea.
Cualquiera que organice una ruta turística o un mapa va directo al nombre famoso y, pues, ignora la puerta de al lado. Es lógico desde el punto de vista turístico, pero la geografía es muy terca. Los documentos no mienten. Si examinas el camino real, que iba de Toledo a Murcia en el siglo XVI, compruebas que esa gran arteria atraviesa precisamente Miguel Esteban. Ajá. Y desde ahí continúa directamente hacia el Toboso. Y aquí es donde entra el dato clave, la distancia exacta que separa el límite de Miguel Esteban de la entrada al término del Toboso. Vale, profundicemos en las distancias, porque aquí es donde leer la novela empieza a parecerse a leer un mapa topográfico. En el capítulo 7 de la segunda parte del Quijote hay un momento muy específico. Sí, la salida de la aldea. Eso es. El bachiller Sansón Carrasco acompaña a Don Quijote y a Sancho cuando salen de ese lugar misterioso. Y el texto dice explícitamente que les acompañó, y cito, media legua del lugar en camino del Toboso. Media legua. Ese es el dato. Claro. Y la primera impresión al leer eso es pensar, bueno, media legua es una forma de hablar. Es un redondeo, el equivalente del siglo XVI a decir, les acompañó un ratito de paseo. Pues, a ver, podría parecerlo a simple vista, pero los documentos oficiales cuentan una historia muy distinta. Si acudimos a las relaciones topográficas de Felipe II del año 1575, la cosa cambia. Ojo con esto. Hagamos una pausa rápida para quien no conozca el término, porque las relaciones topográficas no eran un mapita cualquiera que se compraba en la plaza. Que va. Era el mayor proyecto de recopilación de datos, o Big Data, del Imperio Español. Felipe II ordenó un cuestionario enorme y súper exhaustivo para conocer todo de sus reinos. Geografía, economía, hidalgos locales, fronteras. Era un censo súper riguroso, hecho bajo juramento por escribanos locales. No era literatura fantástica. Exactamente. Pues bien, en las relaciones de Miguel Esteban se comprueba que el límite jurisdiccional de la villa en dirección al Toboso, un lugar llamado el Cerro Gordo, está exactamente a media legua del centro del pueblo. Madre mía, la precisión es milimétrica. Para hacernos una idea, una legua común de entonces son unos 5,5 kilómetros. O sea, que media legua son unos 2 kilómetros y pico. Y además hay que entender el porqué de esa frontera. Salir del término municipal entonces no era como cruzar un cartel verde en la autovía hoy en día. Claro, cambiar de pueblo implicaba dejar atrás a los alguaciles locales, cambiar de impuestos, de normas. Era una frontera legal en toda regla. Para unos personajes que salían medio a escondidas, cruzar esa media legua hacia el Toboso significaba estar en otro territorio legalmente. Cervantes no podría haber puesto ese dato sin conocer el terreno a la perfección. Es alucinante, pero claro, si el mapa legal encaja, a mí me surge una duda. Un escenario perfecto no sirve de nada si está vacío. Un pueblo aburrido no te inspira la mayor novela sobre la locura y la caballería. No, desde luego que no. Entonces, la pregunta es, ¿tenía Miguel Esteban en esa época habitantes tan excéntricos como para inspirar el Quijote? Pues la documentación demuestra que de aburrido no tenía nada. Era un hervidero de pleitos y personajes bastante estrambóticos. Estaba lleno de hidalgos venidos a menos. Los típicos nobles arruinados, ¿no? Sí, descendientes de capitanes medievales que habían perdido su dinero pero conservaban un orgullo tremendo. Se pasaban el día enzarzados en juicios por mantener sus privilegios, con las armaduras oxidándose en casa y los caballos pasando hambre. Es que me estás describiendo idealmente a Alonso Quijano. Pero, a ver, yo me pongo en el papel de abogado del diablo. Cervantes no vivía en Miguel Esteban. ¿Cómo le llegan a él estos cotilleos hiperlocales de un pueblo en el que no reside? La línea de transmisión está clarísima en los archivos. Durante los años que Cervantes vivió en Esquivias, tuvo un trato súper estrecho con Alonso Manuel de Ludeña. Que era un cargo importante, si no recuerdo mal. Sí, era el alférez mayor de Quintanar de la Orden. Conocía la comarca al dedillo. Y además, Ludeña era pariente directo de los Villaseñor, una familia de hidalgos que llevaba en Miguel Esteban desde el siglo XIV. O sea, que tenía hilo directo con los chismorreos de la nobleza local. Totalmente. Un acceso privilegiado. Vale, te compro que había hidalgos arruinados, porque en la Mancha de entonces había escudos de piedra en cada esquina. Pero hay pruebas reales, actas notariales, de que estos individuos hicieran locuras dignas de novela. Las hay, y son muy específicas. Empezando por la heráldica.
La casa de Fernando Alonso de Villaseñor, allí en Miguel Esteban, lucía un escudo de armas medieval que los archivos describen textualmente como media luna y 7 estrellas en campo azul. Una media luna. Claro, eso conecta directo con el imaginario caballeresco, las batallas contra los moros, toda esa fantasía épica que tiene el protagonista en la cabeza. Exacto. Pero es que hay más. Hay un caso concreto en los registros legales que despeja cualquier duda. Un hidalgo local llamado Andrés de Carrión. Ajá. Los escribanos de la época, en un documento oficial, anotan que este hombre poseía un rocín flaco. Literalmente usan esa palabra. En un lugar de la Mancha, en un lugar de la Mancha.